tema, hoy tenemos el privilegio de estarnos acompañando aquí a los periodistas, a un periodista, al director del semanario más importante de México, del semanario Proceso. Te pones nervioso cuando presentas a tu director, Sí, Álvaro. por supuesto, pues es mi jefe. Pero es un privilegio, don Rafael Rodríguez Castañeda, que venga al estudio de los periodistas, un periodista que pues mañana cumple 43 años de estar en Proceso, 20 años, 2 décadas, don Rafael, de ser el director de la revista Proceso que fundó Julio Scherer García, y nos da muchísimo gusto que nos acompañe aquí en Los Periodistas, en un contexto feo por tanta violencia. Bienvenido. Pues realmente para mí el privilegio es estar entre periodistas, o sea, va a ser un diálogo de periodistas. No. Y ciertamente una de las cosas que a uno lo motivan a pues, estar siempre pendiente del acontecer público es este ambiente de una enorme tensión, de una enorme violencia. Ya lo decían ustedes al principio de su programa. Bueno, a lo largo de las últimas 2 semanas ha sido terrible la cantidad de acontecimientos violentos que han sacudido al país, y esto último de ayer es, pues sí, yo creo que ya muy cerca de la barbarie. Sí. En los últimos años, y esto lo digo para los que nos están escuchando, en los últimos años, en las últimas décadas, yo creo que como ninguna publicación, la revista Proceso se ha enfrentado a presidente tras presidente tras presidente y ha sobrevivido a sexenios realmente brutales, autoritarios, presidentes que se escondieron y trataron de ser muy demócratas, pero igual fueron autoritarios, presidentes que castigaron con la publicidad, presidentes que castigaron directamente con casi con el garrote en la mano, y dentro de eso, adentro de esa redacción, pues se mantuvieron soldados que para nosotros, los que estábamos afuera de esa redacción, pues siempre fue como, wow, desde hace décadas, ¿no? Los que veíamos desde lejos, yo soy de Chihuahua y volteábamos a ver a Proceso, pues era como el gran bastión de esa resistencia. Mi pregunta es, ¿seguimos en la resistencia? Pues yo creo que seguimos en la resistencia, porque, claro, la palabra resistencia es un poco, digamos que ambigua, porque finalmente resistencia implica que hay ataque y no necesariamente estamos sometidos a ataques, pero resistir tiempos de distinta índole, tiempos como los que, por citar uno, la guerra del narco de Calderón, que fue terrible, y para Proceso fue un desafío importante, y en ese sentido podemos hablar de una resistencia a no negarnos a ver la realidad. Proceso tuvo muchas críticas en esa época, pues porque abordamos el tema con crudeza y dándole la dimensión que tenía. Era un evento que sacudía al país, que movió sus raíces y que finalmente pues convirtió a México en lo que ahora es, ¿no? Pues es un cementerio. Como ese sexenio, podemos decir que ahora vivimos en la resistencia ante tiempos inéditos. Prácticamente cualquier acción de gobierno, del actual gobierno, pues a la luz de lo que pretende ser, de lo que es su intento de cuarta transformación, prácticamente es inédito. Por lo tanto, la revista Proceso tiene que inventarse continuamente respecto de su comportamiento hacia ciertas actitudes del poder, pero siempre manteniéndonos frente al poder y no con el poder. Mañana cumple el semanario Proceso 43 años de haber sido fundado. 43 años en los que ha visto pasar a presidentes desde José López Portillo, luego Miguel de la Madrid, Carlos Salinas,
Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y el más reciente, Enrique Peña Nieto. Todos han tenido una actitud, si no hostil, al menos a la defensiva. Pero en el caso de Calderón fue una animadversión manifiesta. Con Peña, ¿qué pasó, don Rafael? El boicot publicitario al que fue sometido Proceso desde Fox, luego con Calderón y con Enrique Peña Nieto fue también no solamente evidente, sino explícita la identificación a Proceso como enemigo del régimen. Exactamente, y así lo planteó desde el principio, aún antes de tomar posesión Enrique Peña Nieto. Recuerdo que tuve la oportunidad de conversar con Nuño, Aurelio Nuño. con Aurelio Nuño, recuerdo ahí en un restaurante de Polanco, y la frase clave para mí fue terrible hacia el final de algo que ni siquiera llegó a café porque no nos terminamos, cuando dijo: bueno, vamos a entendernos de esta manera. Nosotros los consideramos enemigos del gobierno, pero hasta con los enemigos se puede uno entender. Y yo le dije en aquel entonces, yo no acepto ese concepto, somos periodistas, no somos un grupo en busca del poder, no tenemos una rivalidad política. Pero así nació esa relación, aunque el origen de la animadversión de Peña Nieto y de su grupo de poder proviene de tiempo atrás, de cuando él era gobernador del Estado de México. Del Estado ¿sí? de México. Y fue un asunto que tuvo que ver con la muerte de su mujer, de su primera mujer, Mónica Pretelini, creo, que Proceso se atrevió a plantear en la portada La posibilidad de algo distinto que una muerte natural, y pusimos las dudas. Eso no lo perdonó nunca, y así me lo hizo saber en distintos momentos Peña Nieto a través de sus voceros, de personas cercanas a él, porque a él no lo llegué a ver en su calidad de presidente, pero sí tuve diversas charlas con Eduardo Sánchez, su vocero, y sí me dijo que pues era definitivo, que no nos los perdonaba ni nos los iba a perdonar. Ahora, don Rafael, pasado el tiempo, dice, voltea a ver usted ese sexenio fallido, esos personajes derrotados por la historia, por ellos mismos además, por su propia ambición pues, económica, de poder, etcétera. ¿No le queda una gran satisfacción haber mantenido distancia de ese tipo de personajes? Pues la verdad es que nosotros estamos muy orgullosos de mantener nuestra línea editorial de confrontación o de distancia con el gobierno, porque hemos visto a lo largo de estos 43 años pues cómo se despertaron expectativas ante los distintos gobiernos que ustedes han mencionado, ante los distintos presidentes, y cómo por sí mismos se fueron destruyendo. Entonces nuestro diario, si lo tenemos de estar contándonos nuestra propia historia, pues vamos viendo caer esos ídolos de barro que lo mismo pretendieron administrar la riqueza, como en el caso de López Portillo, que terminó donde terminó, y así podemos enumerar a cada uno. A Salinas. Rafael Rodríguez Castañedo es autor, traje 3 de sus libros, tiene varios. El primero, La muerte de Orlando Letelier, que por cierto no tengo, pero tiene un libro que se llama Prensa Vendida. Es Los periodistas y los presidentes, 40 años de relaciones. Traje también otro de sus libros memorables, Operación Telmex, Contacto en el Poder, que es sobre la privatización. Prólogo de Vicente Leñero. Prólogo de Vicente Leñero. Por cierto, nosotros nos atrevimos a robar el nombre de los periodistas deliberadamente. Claro. Y el policía el policía Nazar Haro. ¿Qué es hacer periodismo en la Cuarta Transformación, en la era de Andrés Manuel López Obrador? Bueno, como lo comentaba yo hace un momento, es inédito. Es sin duda, es un presidente que imprime su sello personal a prácticamente cualquier acto de gobierno y cualquier actitud
personal, inclusive hasta de índole particular o privada, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es un reto para Proceso hacer periodismo ahora. Entre otras cosas, porque de alguna manera Proceso representaba o llegó a representar una posición periodística proclive a un cambio como el que significaba la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador. Es decir, la caída finalmente del gobierno autoritario, que estando en manos del PRI o del PAN fue exactamente el mismo, para el acceso a lo que se supone que es lo que él llama la cuarta transformación, una verdadera transformación, un verdadero cambio de régimen y no un cambio de gobierno. Pero Proceso, como nunca lo ha sido ni lo va a ser, no es activista político. Y entonces un poco nuestro público, o una parte de nuestro público, se ha sentido destanteado, digamos, por actitudes de la revista, pues sí, confrontadas, independientes respecto del gobierno. Pero eso le da razón de ser a Proceso. Eso tiene que ser así, porque si no Proceso, pues no tendría razón de existir. Creo que en ese sentido, hacer periodismo para Proceso en esta cuarta transformación es un reto, ya no digamos semanario, sino ahora que tenemos nuestra página de internet en acción permanente, pues es un reto cotidiano. Y no es fácil resolver dilemas editoriales, dilemas periodísticos cada semana. Es muy complicado colocarnos en lo que a nosotros siempre nos ha gustado, ser los interlocutores no del poder, sino de nuestros lectores, de nuestro público. Rafael Rodríguez Castañeda, muchísimas gracias por estar en este programa que pues se llama Los Periodistas, pero palidece, señor, frente a usted. Por favor, Muchísimas al contrario, gracias. es un orgullo para mí y los felicito a ustedes que han ido levantando su programa poco a poco hasta ser ya referente vespertino inevitable. Los Muchísimas periodistas. gracias. Gracias, don Muchas Rafael. gracias a ustedes. Muchas gracias, don Rafael. Volvemos, Gracias. vamos a un corte, volvemos.